Quiero poner énfasis, por supuesto, en La Paz. ¿Cuál es la situación del departamento? Creo que los paseños tenemos que empezar a cobrar conciencia de lo que está pasando en nuestro departamento y por qué finalmente el gobernador tuvo que llevar al extremo de la medida de huelga de hambre. Es por esta situación. Primero, ¿qué está pasando con el tema poblacional? Si ustedes ven la tendencia, en 1950 el departamento de La Paz tenía el peso poblacional 31% de todo el país. Esto va paulatinamente disminuyendo, 92, 2001, finalmente el 2012, el último censo, el peso de la población de La Paz con respecto al país es del 27%. Estamos bajando. Y la tendencia, si no hacemos algo, es que seguiremos expulsando paseños que tienen que buscarse otras oportunidades en otros departamentos. Santa Cruz es el departamento que continúa en el gráfico, para nada más hacer el comparativo. El peso poblacional de Santa Cruz en 1950 es el 9% del conjunto del país. Hoy día ha dado un gran salto, está ya en el 26% del peso poblacional, según el último censo es el segundo departamento más poblado, muy cerquita de La Paz, pero las tendencias es que muy rápidamente supere la cantidad de población al departamento de La Paz. Y así sucesivamente. Cochabamba más o menos está estable, ha habido un estancamiento en Cochabamba. Potosí, sin duda, el departamento con grandes dificultades, es el siguiente, de 18% bajó al 8% del peso poblacional del país. Eso da cuenta de por qué en Potosí hoy es el departamento más interesado en el tema del pacto fiscal. Tiene que ver con la realidad de su departamento. Sigamos, por favor. Otro dato importante que tiene que ver con la contribución al Producto Interno Bruto. Evidentemente, La Paz ha relegado a un segundo lugar en el aporte al Producto Interno Bruto. Y todo lo que producimos en el país, somos los segundos departamentos que estamos aportando al Producto Interno Bruto. Otra vez relegados en términos de nuestro aporte nacional. Pero lo más crítico de lo que está sucediendo en nuestro departamento es con la actividad económica. Definitivamente La Paz poco a poco ha ido terciarizando su economía. Eso quiere decir que cada vez nos vamos dedicando más al comercio, que no está mal, estamos generando actividad económica finalmente, pero está claro que estamos abandonando la actividad primaria, la actividad secundaria. Hay cada vez menos fábricas. No es casual que muchas de las industrias, nuestro cordón industrial que teníamos en Purapura, Achachicala, han sido cerrados en todas estas últimas 2-3 décadas. Por tanto, tenemos que recuperar esta dinámica productiva del departamento de La Paz. Otra realidad de nuestro departamento es la característica poblacional ligada al territorio. Nuestras 20 provincias, nuestros 87 municipios reflejan esta realidad. Tenemos concentración poblacional y fragmentación territorial. El 60% de la población del departamento está en estos 8 municipios, especialmente en la región metropolitana, pero en estos 8 municipios reúne a la mayor cantidad, casi al 70% de la población del departamento está en estos municipios. El tercer municipio más poblado, después de La Paz y el Alto, es Viacha, que tiene 80.000 habitantes más o menos. Por tanto, la distancia ya entre los 2 primeros municipios más poblados y el tercero más poblado, hay una diferencia abismal. Y bueno, y tenemos municipios como la Sacara de Pacajes, de 600 habitantes. Estas son las dificultades que nos tiene que impulsar a hacerle modificaciones trascendentales en nuestro departamento. Por eso, voy a pasar un poquito esta parte, es que el departamento de La Paz, si no hacemos un esfuerzo para ordenar nuestro territorio, en términos de organización territorial no hay mucho que hacer. Ya la Constitución ha definido que nos organizamos en provincias, en municipios. Los cantones han desaparecido ya por mandato de la Constitución, pero sí podemos hacer mucho en ordenamiento territorial. Y esto es lo que estamos tratando de impulsar, hacer realidad. Ya está en nuestro plan de desarrollo, pero hay que hacer realidad la región amazónica, la región de los altiplanos, de los valles, de los yungas, de la Amazonía y por supuesto la región metropolitana. Ojalá podamos generar acuerdos entre todos para impulsar las vocaciones productivas de cada una de estas regiones. Hay una estrategia, por supuesto no voy a poner énfasis hoy día
a esta estrategia de desarrollo integral, importante, básicamente apuntando a la dinamización de las regiones con las agencias regionales de desarrollo, con los fondos concurrentes regionales, con este programa de fomento al desarrollo de las cadenas productivas, pero todo dependerá de cómo manejamos nuestros recursos y cuántos recursos podemos disponer para todo esto. ¿Qué es lo que pasa con el presupuesto? Ya hemos visto muchos cuadros desde esta mañana. Yo nada más voy a tratar de sistematizar esto con lo que está sucediendo este año, para entender nuestras dificultades presupuestarias. Este es el presupuesto con el que empezamos el 2016 todas las gobernaciones. El presupuesto inicial que nos inscribieron en el presupuesto general del Estado. Tenemos en el número grande 2.700 millones para el gobierno autónomo departamental de Tarija. ¿Cuál es el drama de Tarija? Y por eso la preocupación en Tarija, que en un año ha perdido casi el 50% de sus recursos. El año 2015 era casi el doble su presupuesto, por eso la dificultad hoy día. Pero si ustedes ven las gráficas, La Paz, el gobierno autónomo departamental de La Paz, en términos absolutos es el cuarto departamento que recibe esta cantidad de recursos, 1.300 millones. Las franjas rojas tienen que ver con que de toda esta plata que nominalmente está inscrito en nuestros presupuestos, y esta es la dificultad de las 9 gobernaciones, los rojitos es lo que tenemos para inversión pública neta, para hacer puentes, para hacer carreteras, para invertir en salud. Todo lo que es inversión pública son los rojitos, y los negros tienen que ver con la carga social que las gobernaciones hemos heredado, especialmente de los ítems de salud, de CDGs, que son recursos que no administra la gobernación, que son subvenciones directas del Estado, pero que se van fundamentalmente para ítems, especialmente de los médicos. ¿Cuál es la repercusión de todo esto? Si hacemos un análisis per cápita, que es lo que nos preocupa como paseños, el departamento más poblado, ya que recibe el cuarto departamento en términos absolutos, pero ya en términos per cápita la cosa se complica. Ese mismo presupuesto global, sin separar los ítems, digamos que toda esa plata administramos, tenemos que per cápita, cada paseño recibe en presupuesto de la gobernación 491 bolivianos. Otra vez es el último departamento si hacemos el análisis per cápita. Tarija está con 5.600 bolivianos y pese a eso está con enormes dificultades. Ahí tal vez la dificultad fue por el exceso de presupuesto, aquí es por la carencia de presupuesto. Cochabamba está igual de mal que nosotros. Santa Cruz también con dificultades. Verán, los departamentos más poblados, por supuesto, están con dificultades. Pero si hacemos el análisis ya con recursos per cápita solo de la inversión pública, en Cochabamba su inversión pública es de 123 millones de bolivianos, pero ya per cápita es de 70 bolivianos por cochabambino. En La Paz, nuestra inversión 200 millones, lo dijo esta mañana el gobernador. Tenemos esa plata, nada más para inversión neta. Per cápita significaría 73 bolivianos, a diferencia del recurso per cápita del resto de las gobernaciones. Este es el dato, este cuadro nos lo saca todos los días el ministro de Economía y Finanzas. Hubiera sido bueno tener aquí la presencia, hemos invitado al ministro de Autonomía a sacar, pero este cuadro lo sacaron justo cuando inició la huelga de hambre nuestro gobernador, y nos sacaron este cuadro. ¿Qué refleja este cuadro? Nos dicen que en los últimos 10 años en La Paz el total de la inversión pública fue de 33.000 millones de bolivianos. Hay muchas cifras que se andan manejando. El lila es lo que ha invertido el gobierno nacional. 16.000 millones dicen que han invertido en estos últimos 10 años. Todavía no hay detalle de eso. Supongo que aquí está desde el teleférico y muchas otras obras que se han hecho estos últimos 10 años. El verde son las inversiones que hacen los municipios, los 87 municipios, 11.000 millones de bolivianos, 34%. Y el azulito, 3.000 millones de bolivianos en 10 años, es la gobernación del departamento de La Paz. Utilizando el mismo cuadro del ministro de Economía y Finanzas Públicas. Este es el problema. Justamente, del total de la inversión que dicen que se ha efectuado, todavía no tenemos el detalle, si fuera así, 33.000 millones, más del 51% está a cargo del gobierno nacional. Apenas la gobernación
atiende en estos 10 años, ha invertido el 9% del total. Eso es centralismo. Esta es la muestra de que definitivamente, justamente por eso, el gobierno autónomo departamental no es el protagonista del desarrollo del Departamento de La Paz, porque en 10 años ha invertido eso en promedio, entonces, son 300 millones de bolivianos más o menos, en promedio, para inversión y para programas recurrentes y no recurrentes. Esta es la realidad con cifras oficiales. Pero es bueno transparentar, y creo que la discusión del pacto fiscal y el mérito de que el gobernador de La Paz ha tenido que declararse en huelga y ahora todo el mundo empieza a hablar del pacto fiscal, ¡qué bien! Pero además transparentemos la información. Ojalá que esto lo pueda hacer en algún momento también el gobierno nacional y todos los gobiernos autónomos. ¿Cómo se maneja la platita de todos los paseños? En el gobierno departamental. Esta es la estructura de los ingresos de nuestro gobierno, y para que entiendan las dificultades, y esto debe ser muy parecido a la gobernación de Cochabamba, a la de Santa Cruz, etc. Del total del presupuesto que nos anotaron este año, 1.335 millones. Ese es el presupuesto que nos inscribieron en enero. Con esto hemos empezado a trabajar en 2016. De toda esa plata, 734 millones, en el cuadrito este, es el que va a ítems, al CEDES, al CDGs, que es el 55% de la plata, que no la vemos en la gobernación. Eso va directo a pago de las planillas, del CEDES, de los médicos, del CDGs, y eso directamente se descuenta el gobierno nacional, nos da, eso se transfiere contablemente y pagan directamente los ítems. Eso la gobernación no ve esa plata, no la administra. No podemos hacer ni siquiera cambios de los médicos, si un médico hace su trabajo o no, porque eso depende del gobierno nacional, hasta los ítems. En el CEDES sí tenemos alguna incidencia de nombrar al director y eso. Tenemos 55% entonces de todo ese presupuesto, es prácticamente nominal. Una parte de ese presupuesto lo manejan los hospitales directamente, sus recursos propios, que son inscritos cada año, y los institutos tecnológicos. Todo eso suma 700 millones. Entonces, ¿cuál es la plata que realmente administra el gobernador del Departamento de La Paz? 600 millones de bolivianos. ¿Qué pasa con esa plata? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Alguien sabe manejar el puntero aquí? ¿Este? Bueno, a ver. No, esto está avanzando. A un costadito, hay que bajar. Ah, ya. Ok. Bueno, no sale igual. A ver, de regalías, vamos a ir por arriba para que si no tenemos el puntero. ¿De dónde nos viene la plata? Regalías, que solo recibimos mineras, y aquí hay una dificultad en La Paz, el 90% de la actividad minera es cooperativa. Hay fuga, no es suficiente, pero bueno, hay 100 millones que nos viene de regalías. Nos viene del impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, 123 millones, nos llega plata del IDH, 112 millones, de un fondo de compensación que ha sido calculado de una manera extraordinaria, 122 millones, en nuestra caja y bancos se ha contabilizado en enero o diciembre del año pasado, 63 millones, por recursos propios, que son los trámites, por personerías jurídicas, por protocolización de varios documentos, 56 millones, y las contrapartes, que también son anotadas en el presupuesto, 17 millones. Esto es los ingresos, de aquí viene la plata, y los 600 millones más o menos está por aquí. ¿Cómo se gasta todo esto? Aquí está el gran problema. Se mantienen los 734 millones para sueldos del CDGs, para los hospitales y los institutos que manejan su propia plata. Otra vez, la gobernación solo administra y gasta 600 millones. ¿En qué gasta? 27 millones, vamos a ir otra vez en los verdes, desde arriba, 27 millones se van para pagar gastos competenciales del nivel central del Estado. Los prediarios, para poner nada más un ejemplo, ya lo dijo varias gente, seguridad ciudadana, programas nacionales, unos concurrentes, otros no, tenemos que pagar 27 millones. Transferencias a programas y proyectos del gobierno nacional también, renta dignidad, ABC, se paga hasta el CEV, hasta las universidades, el bono de vacunación, varias cositas, 122 millones. 27 millones
por competencias que no necesariamente son de la gobernación, pero estamos asumiéndolas. Para programas concurrentes y no recurrentes, 118. Para gastos de funcionamiento, 80 millones. Inversión pública, les decía, 200 millones. Y para pagar la deuda externa e interna que tenemos acumulada, 51 millones. Esta es la realidad. En realidad va al desarrollo del departamento, 200 millones por inversión pública y los 118 para programas recurrentes y no recurrentes. Esta es la plata que tenemos, no es más, que implican 70 bolivianos per cápita para el departamento. ¿Qué pasa con el pacto fiscal entonces para el departamento de La Paz? Ya esta mañana lo han dicho, está convocada una sesión para la próxima semana, para el miércoles. La agenda para tratar el miércoles son 3 temas: tratamiento y aprobación del reglamento de funcionamiento y debates, que ya hoy día lo han explicado en detalle, la conformación de la comisión de pacto fiscal y la evaluación de la inversión pública. Esta es la agenda para la próxima semana. Quiero hacer notar que lamentablemente, para empezar el reglamento, el debate, el gobierno nacional, yo no sé con qué intención, no voy a incidir en la manera como hace las cosas, lamentablemente tomó decisiones en el Consejo Nacional de Autonomías un 25 o 21 de mayo del 2015, el año pasado. Recordarán ustedes que hemos elegido a nuevos gobernadores y alcaldes el 29 de marzo del 2015. No entiendo por qué, habiendo elegido a nuevos gobernadores, a nuevos alcaldes, sin embargo el presidente convoca al Consejo Nacional de Autonomías, que no lo había convocado en 4 años. Ya lo dijo Carlos Rocavado, nadie se acordó del Consejo Nacional de Autonomías. Ha sido la primera sesión. Esta segunda sesión la convoca con gobernadores salientes, que ya no tenían nada que ver en el asunto, ya estaban en otra cosa, ¿no? Pero además en ausencia de gobernadores del Beni, de Santa Cruz y de Chuquisaca, con alcaldes que ya se estaban yendo, además ya los gobernadores electos, y se posesionaban a las 2 semanas del 21 de mayo. ¿Y qué deciden ahí? En esas condiciones aprueban la estructura metodológica y aprueban el reglamento del Consejo Nacional de Autonomías. Es una pena. Podían haber esperado, si han esperado 4 años en convocar al Consejo Nacional de Autonomías, podían esperar 2 semanitas y reunirse con los nuevos gobernadores, con los nuevos alcaldes, para darle un poquito más de legitimidad a todo lo que ahora se quiere hacer. Ya se ha ahondado enormemente, esto es lo que aprobaron el 21 de mayo, así que ya está aprobadas las etapas, ¿no? Ya no hay mucho que hacer hasta la próxima semana. La próxima semana se va a aprobar el reglamento, o lo van a considerar, el reglamento de esas 5 etapas, de lo que aprobaron el 21 de mayo. ¿Qué dice este reglamento en resumen? Tiene 8 capítulos, 50 artículos y una disposición adicional. La peor manera de resolver los problemas o discutir las cosas es hacer reglamentos y conformar comisiones. Pues haremos una comisión para resolver esto. Es la mejor manera de no resolver las cosas. Pero bueno, después de 48, uno cuando lee el reglamento quiere encontrar dónde está el pacto fiscal, qué ratito vamos a discutir. Y sorpresa, recién está la propuestita más o menos perfilada en el artículo 48, perdón, en el artículo 49 de este reglamento. ¿Qué es lo que dice este artículo 49? Después de haber hecho todas las etapas, reuniones aquí, reuniones allá, el artículo 49 nos dice: finalmente vamos a elaborar un documento final, que no especifica quién lo va a hacer, creo que la comisión, hay que entender que es la comisión. ¿Qué es lo que va a hacer ese documento final? Tiene que presentarse un documento final con propuestas de reforma normativa del régimen económico-financiero. Ahí está. Justo apareció, yo leyendo la cosa, no encontraba dónde está, al final apareció. Esto es lo que queremos discutir. Pero ¿qué es lo que plantea el reglamento? Cuando esto se tenga, el documento final, sorpresa, eso pasa directamente a votación al Consejo Nacional de Autonomías. Y nadie va a discutir esta propuesta de documento final con una reforma normativa del régimen económico-financiero. Entonces, si queremos debatir el pacto fiscal, así como está esta propuesta, deberíamos partir de este documento final
para que empecemos a impulsar un debate nacional, encuentros departamentales y ver finalmente cómo discutimos esta reforma normativa del régimen económico financiero. Pero no, eso es al final, después de todo, y ya será nada más en ese consejo que han visto la composición, ahí van a aprobar o rechazar o qué será este documento. Pero no, nadie de nosotros va a poder discutir. Al final lo más importante, que es ver en qué termina todo esto, que es donde deberíamos empezar a discutir la normativa para discutir el nuevo régimen económico financiero. Entonces, este reglamento, básicamente, otra de las debilidades, ya lo ha dicho, es la conformación de la comisión. La próxima semana se va a aprobar la comisión. Ojalá recojan estas preocupaciones de que no podemos armar una comisión técnica donde solo esté el gobierno nacional. Esa es otra preocupación. Esperemos que se modifique todo esto. Finalmente, ya lo dijo alguien, en el reglamento, para ir a esa quinta etapa y a ese artículo, el último artículo, el penúltimo artículo del reglamento, nos piden una condición previa. Pero para llegar a ese artículo, para llegar al documento final, sorpresa, tienen que estar todos los estatutos autonómicos en vigencia. Entonces, ahí nos preocupa mucho más, pues, ¿cómo vamos a discutir el pacto fiscal si hemos rechazado los paceños, los cochabaminos, los chuquisaqueños? ¿Y cuándo vamos a tener estatutos en vigencia? Vaya uno a saber, pues, cada departamento, nosotros los paceños decidiremos cuándo tendremos nuestro estatuto, pero ya lo han puesto como un prerequisito. Entonces, ¿hay o no voluntad de discutir el pacto fiscal? Si esta condición previa no se levanta la próxima semana, yo no sé cómo vamos a poder avanzar en esta etapa sabiendo que hay una imposición de una condición previa insalvable, no hay manera, y que no tiene nada que ver jalada de los cabellos. El único requisito para discutir el pacto fiscal está en la Ley Marco de Autonomías, que era el Censo Nacional de Población. No había ningún otro requisito más. Y ahora el ministro de Autonomías, con todo el respeto que me merece, se inventó esto, yo no sé para qué, para provocar, para inviabilizar, para entorpecer, vaya uno a saber por qué. Ojalá esto se retire la próxima semana como una señal, esperemos, del gobierno de que se quiere realmente discutir el pacto fiscal. Entonces, para nosotros, desde el gobierno autónomo departamental, ¿qué implicaría el pacto fiscal? Estas semanas hemos escuchado de todo, nos han dicho de todo. Hasta el final, el ministro de Autonomías nos dijo, no, el pacto fiscal no es para discutir recursos, distribución de recursos. ¿Para qué es el pacto fiscal? Entonces, si el propio reglamento además establece en su artículo 49 que es para discutir una normativa y discutir el régimen económico financiero, es para eso, para discutir. Entonces, primero, ¿qué implica el pacto fiscal para nosotros? Un acuerdo entre el Estado, todos los niveles del Estado, con la sociedad. Finalmente eso es lo que deberíamos lograr, no solamente entre burócratas. Porque si es nada más para que se reúnan los burócratas, entonces puede ser muy poco consistente, porque a la sociedad es a la que le interesa finalmente lo que vayamos a acordar. Entonces debería ser un acuerdo entre el Estado, todos sus niveles, con la sociedad. ¿Para qué? Para definir de aquí en adelante con qué recursos todos los niveles vamos a enfrentar nuestras competencias. Primero, está claro que hay que definir eso. Segundo, ¿quién hace qué? Lo dijo esta mañana con vehemencia don Carlos Hugo Molina, que tenemos un presidente que hace de alcalde mayor. Entonces, aclararemos nomás, si él quiere seguir siendo el alcalde mayor, ya pues ni modo. Entonces, veremos qué harán los alcaldes, para qué se dedicarán los alcaldes, si tienen ahí un alcalde mayor. Eso hay que discutir, que ya no haya invasión de competencias. Pues el gobierno nacional va a seguir haciendo esas cosas, ¿para qué estamos los gobiernos autónomos, municipales o departamentales? ¿Dónde se invierte mejor? Discutámoslo, perfecto. ¿Dónde a la gente, dónde le interesa que vaya la plata? La Constitución ha definido 5 prioridades: salud, educación, seguridad ciudadana, desarrollo económico productivo y alguna quinta que me falta por ahí. Discutamos, no hay ningún problema. Hacer canchas de pasto sintético va a seguir siendo el tema. Edificios de no sé qué, los municipios también, por ahí están. Es más fácil inaugurar postas sanitarias o escuelas, pero si no tenemos con qué equiparlos, si no tenemos sitios, puede ser muy complicado. Discutamos dónde invertimos mejor nuestra platita y finalmente cómo lo hacemos.
Hoy no hay autonomías, hoy definitivamente hay dificultades de intervención, de tutela, que hay que discutirla con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el propio Gobierno Nacional. Entonces, ¿cuál es la base desde La Paz con esta realidad? Hemos visto la fuente de los recursos, más o menos 100 millones nos llegan de un lado, 100 de otro, 300 millones, eso baja, sube el IDH, el impuesto. El gobernador ha planteado, y esto es lo que tenemos que discutir entre los paseños, un pacto fiscal entre los paseños. Yo recojo la preocupación de Carlitos, me parece muy buena la recomendación. Vamos a trabajar, propuesta desde La Paz, consensuada con nuestras organizaciones sociales, con nuestra comunidad, para ver si todos estamos de acuerdo en esto que propone el gobernador. 4% de coparticipación tributaria para La Paz. Los paseños le estamos pidiendo, estamos haciendo cosas para los paseños. Preocupémonos un poquito para La Paz. Queremos mucho a nuestra patria, siempre lo vamos a hacer, primero es nuestra patria, pero ahora los paseños estamos pidiendo esto. ¿Qué significa? De estos impuestos, 7 impuestos nacionales, impuesto a la utilidad de las empresas, transacciones, impuesto al valor agregado, impuesto al régimen complementario, impuesto al consumo específico, impuesto a los viajes al exterior y el gravamen aduanero consolidado, eso hace 22 años se maneja este régimen tributario. No ha cambiado nada, no estamos pidiendo aumentar impuestos ni nada. De esta plata que hace 22 años se decidió distribuirla de esta manera: 75% para el Tesoro General de la Nación, 20% para municipios y 5% universidades. Perfecto, fue una apuesta en su momento, una apuesta histórica. Hace 22 años no había autonomías departamentales, por tanto se apostó a la descentralización municipal. Perfecto, ahora que hay autonomías departamentales se está planteando que participemos nosotros también de la coparticipación tributaria. ¿Qué le significaría La Paz? Solo a La Paz. Si esto es a nivel nacional, perfecto, se extiende este beneficio. Santa Cruz plantea el 20% para todas las gobernaciones. El 4%, nada más, alguien me decía, tan poquito están pidiendo, 4% nomás, que parece poquito, pero el año pasado, todos estos impuestos, el 2015, más o menos sumaban, José Luis me puede corregir, que es el que maneja bien las cifras, el año pasado se recaudó de estos 7 impuestos 34.000 millones de bolivianos, más o menos. Por tanto, el 4% de eso implicaría 1.300 millones de bolivianos aproximadamente. Nosotros tenemos ahorita 200 millones, así que no parece muy poquito tratar de pedir 5 o 6 veces más de lo que ahorita manejamos. Eso es lo que necesita La Paz. El cálculo que hicimos de toda nuestra estructura presupuestaria, que es, además de lo que pasa cada año, tenemos una herencia tan pesada. Nada más comentarles una cifra que sacó nuestra Secretaría de Planificación, que muy pronto la va a difundir, que nunca se informó. Las autoridades anteriores han hecho un silencio bastante parecido a la estupidez, como dice nuestra proclama de la Junta Tuitiva. Ocurre que tenemos más o menos una deuda casi de 1.000 millones de bolivianos que hemos heredado de todos los programas que se vienen haciendo. Por eso el 80% de esos 200 millones, yo les comento a ustedes, el 80% es de continuidad. Apenas el gobernador Félix Pazzi tiene un margen de maniobra del 20%, porque todo es continuidad, porque estamos ejecutando proyectos de hace 20 años, de hace 10 años. ¿Por qué? Porque no nos alcanza la plata. Porque una carretera la hacemos que cuesta 300 millones, la tenemos que hacer de a poquito, no hay de otra. Y el desarrollo de La Paz es así, de a poquito también. Por eso, la necesidad hoy día de pegar una cantidad de recursos importante, una base material mínima que nos permita avanzar como departamento. Por supuesto, hay adicionalmente, la base del pacto fiscal puede ser también resolver estos otros aspectos. ¿Qué pasa con la facturación de energía eléctrica? No recibimos un peso, la gobernación invierte en electrificación rural, invertimos en infraestructura, pero la facturación la hace, en el caso de La Paz, la empresa de La Paz, que no recibe un peso de retorno de estos recursos la gobernación. Por supuesto, lo de la autopista, lo de los peajes, es increíble lo que ha pasado con la ABC. ABC, por resolución, cuando la ley le obliga, nosotros cofinanciamos la doble vía La Paz del Alto, que es una maravilla. Qué bien que se lo haya hecho. La gobernación se le hace débito automático, y si no es eso, tenemos una deuda con la doble vía La Paz del Alto. Y la ABC ha decidido ya no darnos el peaje, ya no participar del peaje, cuando la ley le obliga. Entonces ya no participamos del peaje que ha sido aumentado. Eso ya no recibe la gobernación. Queremos que se restablezca
ese recurso. Y hay varias otras propuestas, la condonación de la deuda. Tenemos una deuda de hace 20 años que se arrastró por una política que se hizo hace mucho tiempo atrás, que nos hace inviable. No somos sujeto de crédito. ¿Por qué? No por algo que hemos hecho, que nos hemos prestado plata o qué sé yo, sino por el tema de la capitalización de los hoteles prefecturales y por no sé qué otra tontera. Y no es porque nos hayamos endeudado los paseños. No somos sujeto de crédito y no nos podemos prestar plata. El presidente habla de los fideicomisos y ocurre que el ministro de Finanzas le aclara y nos dice: pero antes tenemos que volverlo sujeto de crédito. No somos sujeto de crédito. Estamos pidiendo, por tanto, que se condone deudas entre el Estado, deudas que nos están impidiendo ser sujeto de crédito en el gobierno autónomo departamental. Esta es más o menos la base de lo que para nosotros va a significar el pacto fiscal y enfrentar hacia adelante, ojalá con mucha mayor perspectiva, el desarrollo postergado del Departamento de La Paz. Muchísimas gracias.